Hola, bendiciones a todos y a todos los que están conectados en este día. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y muchas gracias por estar con nosotros transmisión tras transmisión. Desde ya me presento ante todos ustedes si es por primera vez que nos ven. Pamela Reyes es mi nombre y le doy gracias a Dios por este tiempo llamado La Mejor Noticia porque trae para nosotros grandes bendiciones. Hoy quiero regalarte una porción de bendición, de gracia y de favor que el Señor ha puesto en mi vida y en mi corazón y que vino a través de meditar en su palabra. Algo maravilloso que Josué dejó plasmado en la palabra de Dios y que lo podemos encontrar es que meditemos de día y de noche en su palabra para que bajo esa gloria, esa cobertura y esa bendición podamos tener una gran bendición para nosotros. Bien, en esta hermosa palabra que hoy voy a compartir con ustedes, tiene como un título muy maravilloso. Aquí tengo mi blog de notas y siempre al meditar la palabra trato de escribir lo que el Señor me va regalando minuto a minuto y poder compartir con ustedes lo que verdaderamente el Señor pone en mi corazón a través de cada transmisión y a través de cada bendición que Él regala a mi vida. Bien, hoy tiene como título ¿Serán mis discípulos? Una palabra que he escuchado, eso también lo tengo anotado, una palabra que he escuchado durante mucho tiempo en esta temporada. A pesar de que siempre lo estamos escuchando como hijos de Dios, de que somos sus discípulos, de que cuando entramos a una parte de bendición diferente, ¿no? Ya no solamente somos llamados hijos, sino discípulos, mayormente cuando nosotros entramos en ese proceso de bendición después del bautismo en las aguas. Bien, ese no es el punto de lo que voy a hablar hoy, sino el punto es el discipulado. Que he escuchado esa palabra en este tiempo y me ha traído lo que he escuchado muy seguido en realidad. Que es, los discípulos hacen esto, los discípulos hacen aquello. No, los discípulos de Dios hacemos esto, los discípulos de Dios hacemos aquello. Y muchas veces no estamos haciendo lo que hace un verdadero discípulo. Bien, dice, la palabra de Dios me dice que los discípulos de Jesús, los discípulos de Dios, son responsablemente imitadores de su maestro. Esto no tiene otra definición más que esto. Responsablemente imitadores del maestro. No hay otra opción. No hay otra definición. Así lo recibí yo en mi corazón. Que no hay otra definición que sea más agradable, más aceptable que decir que un discípulo es un imitador responsable de aquellas pisadas que dejó nuestro hermoso Jesús, nuestro Maestro. Bien, ¿dónde lo dice? ¿Cómo yo lo descubrí? ¿Cómo yo lo detecté en la palabra? Bien, en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31, que Jesús le dijo a sus discípulos que si permanecían en Él, serían verdaderamente los discípulos de Jesús. Serían verdaderamente los discípulos de Dios. Serían verdaderamente aquellos que fuesen imitadores, tal cual como el Maestro lo hizo. Ahora, me vas a decir, pero es súper difícil, Pame. Es súper difícil, porque yo no soy Jesús. Los discípulos de Jesús tampoco lo eran. Tampoco eran Jesús. Pero Jesús vino a esta tierra a mostrarnos a cada uno de nosotros que podíamos lograr aquello que el Dios Padre nos demandaba en su palabra. O sea que no había imposibles. A eso vino Jesús, a mostrarnos que no había imposibles, a mostrarnos de que podíamos lograr aquello que se nos había demandado de parte de Dios y de que se podía, de que lo podíamos lograr, porque Jesús vino a eso, a mostrarnos que podíamos lograrlo. Dice la bendición: discípulos es ser responsablemente imitadores de su maestro. San Juan 8:31. Anótalo y vas a ver que la palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960 dice: el que permanece en mí será verdaderamente mi discípulo. Ahora, lo que yo meditaba en la palabra era lo siguiente. Estas preguntas, si quieres, las puedes hacer en tu corazón, responderlas como yo me las hice a mí misma. ¿Cuánto estoy imitando a mi Maestro Jesús? Porque la palabra de Dios me decía, seréis verdaderamente mis discípulos si yo permanezco en Él.
Ahora, ¿estoy permaneciendo en Él? ¿Estoy firme, permanente en Él? En lo que Él me pide, en lo que Él me escudriña en mi corazón para que yo siga esas pisadas. Bien, ¿cuánto estoy imitando a mi Maestro Jesús? Siguiente pregunta. ¿Hago eso mismo que Él hizo? Ay, Pame, pero yo no soy el Hijo de Dios. No soy Jesús. Pero ¿quién vive dentro de ti? Jesús. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nos convertimos en hijos de Dios. Entonces, tenemos toda autoridad, potestad y responsabilidad de caminar como Él lo hizo. Bien, dice aquí, en la pregunta que me hice a mí misma, ¿hago lo mismo que Él hizo? Orar, ayunar. ¿Qué otras cosas más hacía Jesús? Predicaba la palabra, trajo ese mensaje. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso mensaje! Cuando dijo, el reino de los cielos se les ha acercado. ¿Estamos haciendo eso? ¿Esos son los discípulos? Vamos a la siguiente pregunta que me hice a mí misma, repito. ¿Camino como Él caminó? ¿Cómo caminó Jesús? ¡Aleluya! Yo me imagino, cuando leo la palabra y leo lo que mi Señor Jesucristo hacía, ¿estaré yo caminando como Él lo hacía? Que caminó por esos lugares llevando el mensaje de salvación, cantando quizás alabanzas, hablando con el Padre Celestial, dirigiendo a los discípulos, respondiendo sus incógnitas. ¡Wow! ¿Estoy caminando como Él lo hace y como Él lo hizo? Bien, siguiente pregunta. ¿Obedezco como Él obedeció? Y esta fue la que más sé que va a ministrar tu corazón. Porque es algo que al hombre y a la mujer de hoy le cuesta mucho la palabra obediencia. Y mayormente a las cosas del Señor. Dice aquí, ¿obedezco como Él obedeció? ¡Wow! Cuando Él estaba llorando en el Getsemaní, orando al Padre Celestial, diciendo que pase de mí esta copa. ¡Aleluya! Él en ningún momento dijo, no, te voy a desobedecer, no lo voy a hacer. ¡No! Él oró y dijo, que pase de mí esta copa. Porque Él tenía que obedecer a lo que había sido llamado, al propósito por el cual había sido enviado aquí a la tierra. Inclusive lo dice en Hebreos, que Él dijo, dame un cuerpo. ¡Aleluya! Es difícil cada día ser su discípulo, porque la carne es débil. Y yo lo sé, vivo en la carne igual que todos ustedes. Dice mi escritura, es difícil cada día ser su discípulo, porque la carne es débil, pero mientras más estemos bajo su cobertura y unción, será más fácil y será mayor nuestra victoria y alcanzaremos ese título que muchos usan libremente, discípulo. Porque lo dice aquí la palabra, en San Juan 8:31. Si permanecemos en Él, seremos verdaderamente sus discípulos. Y dice que bajo esa cobertura, bajo esa unción, bajo esa gloria, esa bendición, es donde nosotros vamos a recibir ese título, que lo puse aquí porque es una gran realidad, en la que no es por juzgar a mis hermanos, sino porque muchos lo están usando con mucha libertad, sin conocer el peso de gloria que ser llamado discípulos conlleva. De llevar esa palabra, de caminar como el Maestro, de vivir como Él vivió, de experimentar lo que Él experimentó. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy siendo su discípula? Porque estoy haciendo su palabra, caminando con ella, viviendo como la palabra de Dios me lo dice. Y porque vamos a pasar lo que Jesús pasó. Vituperios. Vamos a pasar muchas cosas que Él pasó. Y aún quizás hasta la misma muerte. Dice la bendición. Así alcanzaremos bajo esta cobertura que Él dice, permanezcan en mí y serán verdaderamente llamados mis discípulos. Bajo esta cobertura, bajo esta unción, vamos a alcanzar la victoria y ese hermoso título, discípulo, discípula del Señor. Escuchemos su voz, porque dice, si permanecen en mí, serán verdaderamente llamados mis discípulos.
serán verdaderamente mis discípulos, serán verdaderamente mis discípulos. Dice la bendición que he escrito aquí. Ahora, con otra mirada, 2020, con una mirada perfecta, porque estamos viviendo bajo la palabra, la estamos leyendo, la estamos escudriñando, estamos haciendo Josué 1, 8, 7, 9, todos los versículos del primer capítulo de Josué, eternamente nuestros. Este año más que nunca poder vivir bajo Josué, ese primer capítulo donde Dios le determina qué debe seguir haciendo este gran hombre de Dios. Así Dios nos está predestinando en este tiempo, en este año 2020, con una visión diferente, con una visión clara, perfecta, de qué debe hacer un hijo de Dios para ser llamado discípulo. Ahora, con una mirada diferente, una mirada 2020, una visión perfecta. Dice, caminaremos y alcanzaremos tal bendición de llegar a ser los discípulos amados del Maestro. ¿Cuántos han leído la palabra y saben que Juan era el discípulo amado de Jesús? Que inclusive se recostaba en el pecho de nuestro amado Maestro. ¿Cuántos quisiéramos alcanzar tal bendición de recibir eso? De poder alcanzar la bendición de que el Maestro permita que yo me recueste en su pecho. Y poder alcanzar esa bendición de ser llamado discípulo de Dios, pero no de labios fingidos, de boca para afuera, sino de corazón, que mis obras, que mis hechos, que mis pensamientos, que mis actitudes hablen de que yo soy una verdadera discípula o discípulo de Dios. Que somos verdaderos discípulas y discípulos del Señor. Que Dios te bendiga, que esta bendición alcance toda la magnitud que Dios quiere dejar en tu vida y en tu corazón. Recuerda seguirnos en nuestras redes, allí estamos. Y recuerda, ora, entrégate a Dios por completo y que puedas ser llamado discípulo, discípula del Señor y que puedas llevar con toda bendición esa bendición en tu vida. Que Dios te bendiga.